Muy buenas tardes, soy el estudiante Alan Aspilcueta Jiménez, estudiante de Derecho de la Universidad Continental. A continuación es para explicar sobre el desarrollo del producto académico número 3 del curso Seminario de Derecho. El punto 1 trata es sobre la indemnización, las diferencias entre la indemnización y el resarcimiento, ¿no? En este caso quiero decir que la indemnización es una compensación genérica que cumple una función reequilibradora o reintegradora del patrimonio, mientras que el resarcimiento tiene una doble función, ¿no? Número uno, desde la perspectiva del agente emisor de la voluntad, quiere decir el que genera el daño. Cumple la función de reconstitución, quiere decir restauración del patrimonio del lesionado. Número dos, desde la perspectiva de la víctima del daño, el restablecimiento de una situación perjudicada, lo que significa una función compensatoria, ¿no? Eso es lo que sería el resarcimiento. Asimismo, la indemnización se otorga siempre a través de una compensación económica, quiere decir dinero. En cambio, el resarcimiento puede realizarse por equivalente o en forma específica, dependiendo de la utilidad comprometida y la posibilidad material del caso concreto. De igual manera, para el cálculo de la indemnización, se prescinde del requisito de la injusticia del daño y de los criterios empleados para su cuantificación. De este modo, no toma en cuenta la cuantía del daño. En cambio, el resarcimiento, ¿no? La cuantía debe responder a la dimensión real del daño irrogado, ya sea este de naturaleza patrimonial o no patrimonial. Es aquí donde se evidencia el cumplimiento de la función de equivalencia de la responsabilidad civil, donde el daño causado debe ser igual al monto del resarcimiento. Ahora, el número 2, las diferencias entre divorcio remedio y el divorcio sanción, ¿no? Empezamos por el divorcio remedio. Cuando la convivencia se torna intolerable, sin culpa de las partes, este divorcio busca una salida de crisis, ¿no? Es de naturaleza objetiva y subjetiva, porque no solo se configura con la verificación de la separación física y permanente y definitiva de los cónyuges, sino por la intención deliberada de uno o de ambos de no reanudar la vida en común. Mientras que en el divorcio sanción se busca al culpable y se aplican sanción castigándolo. Esas sanciones pueden ser, ¿no?, la pérdida de la patria potestad, la pérdida del derecho hereditario, la pérdida del derecho alimentario, la pérdida del derecho de gananciales que proceden de los bienes del otro, o también podría ser la pérdida del derecho al nombre. Otro punto sobre las diferencias entre la transacción regulada en el Código Procesal Civil y la transacción regulada en el Código Civil. Se establece el fin de la jurisdicción en su doble aspecto, principal y secundario. Se precisa su ejercicio para casos particulares, puesto que los jueces no pueden proveer por vía general. Se enseña cómo los jueces actúan a través del procedimiento y no de manera caprichosa. Se precisa el carácter obligatorio y definitivo de las sentencias que constituye la cosa juzgada. El Código Civil la regula como una de las formas de extinción de las obligaciones. Continuamos con el tercer pleno casatorio civil. Reconoce que la indemnización a favor del cónyuge perjudicado no tiene como fundamento a la responsabilidad civil ni sus elementos,
¿Por qué entonces se alude reiteradamente esos elementos como baremo a tener en cuenta por los magistrados al momento de fijar la indemnización? La consecuencia de lo apenas destacado es dramática. El ámbito discrecional con el que cuenta el magistrado al momento de cuantificar el daño moral se convierte en arbitrariedad dada la nula fundamentación objetiva realizada en los casos sometidos a su juicio, sin que se permita al justiciable el reconocer las razones de la cuantía establecida, convirtiéndose cada litigio en una oportunidad perdida para esclarecer este tema. Considera acertado que el primer pleno casatorio civil haya fijado como doctrina jurisprudencial vinculante que la transacción extrajudicial puede ser usada como excepción procesal. El fundamento de la excepción de cosa juzgada, como el de la transacción, desistimiento y litispendencia, es la seguridad jurídica. No olvidemos que no solamente es importante actuar el derecho con el mínimo posible de actividad jurisdiccional, sino también con la mayor seguridad jurídica, porque el derecho no es un valor en sí mismo, ni la justicia su contenido necesario. La prescripción no procura la justicia, sino el orden. La transacción no asegura la justicia, sino la paz. La cosa juzgada no es un instrumento de justicia, sino de autoridad. Y bueno, eso fue un pequeño resumen de mi producto académico número 3. Muchas gracias.